Esa noche no fue diferente a muchas otras. Marcos y yo habíamos cenado juntos, como siempre, y después él se había retirado temprano a dormir. Había estado tan cansado últimamente, más de lo normal. Yo, por mi parte, me quedé en el salón, hojeando una revista, intentando relajarme después de un día largo de trabajo. Recuerdo el silencio de la casa, la suave brisa que entraba por la ventana, y como, por un momento, sentí paz. Esa paz, sin embargo, se rompió abruptamente cuando mi teléfono vibró. Era una hora tardía para recibir una llamada, y menos aún de un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo en mí, quizás una corazonada, me empujó a contestar. A veces, el instinto sabe más de lo que podemos imaginar. «Hola», pregunté con voz adormilada. Al otro lado de la línea, una voz ronca y desprovista de emoción respondió: «Tu esposo está en peligro». Inmediatamente, sentí como la sangre se me congelaba en las venas. Mi mente intentó procesar esas palabras, pero no tuvo tiempo para hacerlo. «Si quieres salvarlo», continuó la voz, sin dejarme espacio para reaccionar, «ve al callejón detrás del viejo almacén, en la parte industrial de la ciudad. No tardes». Y sin más, la llamada terminó. Me quedé allí, mirando el teléfono, atónita. Mis manos comenzaron a temblar mientras repasaba las palabras que acababa de escuchar. La confusión me golpeó primero, luego la duda. ¿Una broma? ¿Una amenaza? Giré la cabeza hacia la puerta de la habitación, donde Marcos dormía tranquilamente. Lo último que quería era despertarlo y asustarlo, pero algo dentro de mí sabía que no podía ignorar esa llamada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me vestí lo más rápido que pude, arrojando una chaqueta ligera sobre mis hombros. En el espejo del pasillo me vi pálida, con los ojos abiertos como platos, pero no me detuve a pensar. Abrí la puerta y salí de la casa, impulsada por una mezcla de miedo y necesidad. Todo lo que sabía era que debía llegar a ese lugar, y debía hacerlo rápido. El camino fue una agonía. Las luces de la ciudad parecían lejanas y distantes, como si el mundo entero se hubiera encogido a mi alrededor. El tráfico era escaso a esa hora de la noche, y el silencio de las calles me hacía sentir aún más sola. Mientras conducía, no dejaba de pensar en la voz del hombre al otro lado de la llamada. ¿Quién era? ¿Por qué me decía que Marcos estaba en peligro? Cada segundo de duda se acumulaba en mi pecho como una piedra. La parte industrial de la ciudad era un lugar al que rara vez iba. Era sombría, desolada, llena de almacenes viejos y edificios olvidados. Cuando finalmente llegué al callejón mencionado, el entorno era peor de lo que imaginaba. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por una solitaria farola parpadeante que proyectaba sombras inquietantes en las paredes de ladrillo. Aparqué el coche al borde de la calle, respirando profundamente para calmarme antes de bajar. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal de vida, pero el callejón parecía completamente desierto. Cada pequeño sonido, el crujido de la basura bajo mis pies, el ruido lejano de un gato callejero, me hacía saltar. Fue entonces cuando lo vi, una nota pegada a la pared, apenas sostenida por un trozo de cinta desgastada. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo cada vez más rápido. Las letras estaban escritas con tinta negra, apresuradas, como si alguien hubiera escrito la nota de manera desesperada. El mensaje era simple, pero aterrador: sigue caminando. No mires atrás. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo mi cuerpo me decía que debía darme la vuelta y salir corriendo de ese lugar, pero algo más fuerte, un deseo desesperado de proteger a Marcos, me empujó a seguir adelante. Sin mirar atrás, obedecí las instrucciones y continué avanzando. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si mis piernas se resistieran a moverse. La oscuridad del callejón se cerraba a mi alrededor, y el eco de mis propios pasos me hacía sentir vulnerable, expuesta. Mis pensamientos giraban en espiral. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué podía estar sucediendo con Marcos? Él nunca me había dado razones para sospechar nada raro, aunque, en retrospectiva, había estado distante en las últimas semanas. Parecía más ocupado, más ansioso.
Pero nunca imaginé que algo tan oscuro estuviera sucediendo a sus espaldas. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un viejo edificio. El lugar era un matadero, o al menos lo había sido alguna vez. Las paredes de ladrillo estaban manchadas de suciedad, y la estructura en sí parecía al borde del colapso. Pero lo peor no era el aspecto deteriorado del lugar, era el silencio sepulcral que lo rodeaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado de la ciudad. Tomé aire profundamente, mis manos temblaban mientras empujaba la puerta de metal oxidada. El rechinido que hizo resonó como un grito en medio de la noche, pero ya no podía volver atrás. Dentro, el ambiente era aún más opresivo. El aire estaba cargado de un hedor a metal y descomposición, y una fina capa de polvo cubría cada superficie. Caminé lentamente, mis pasos resonaban con fuerza en el suelo de concreto, y con cada paso, el miedo se apoderaba más de mí. Al adentrarme más en el edificio, llegué a una cámara frigorífica. La puerta era pesada y rechinaba al abrirse, liberando una ráfaga de aire frío que me golpeó el rostro como un bofetón. Lo que vi dentro fue indescriptible. En lugar de carne, vi cuerpos. Cuerpos colgando de ganchos, envueltos en bolsas de plástico, sus siluetas apenas visibles a través de la envoltura. Mi estómago se revolvió de inmediato, y tuve que cubrirme la boca para no vomitar. La desesperación me envolvió. Esto no podía estar pasando. No en mi vida. No a Marcos, no a mí. Mis manos sudaban mientras buscaba alguna señal, alguna pista que me dijera qué estaba sucediendo. Y fue entonces cuando vi la lista. Colgada en la pared, junto a los cuerpos, había una lista de nombres. Mi respiración se detuvo al ver el mío al final de la lista. Un sudor frío me recorrió la frente. No podía ser casualidad. Algo terrible estaba sucediendo, y de alguna manera, yo estaba involucrada. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué significaba esto? ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué mi nombre estaba allí? Fue entonces cuando escuché el ruido detrás de mí. Un sonido seco, como una puerta cerrándose. Me giré rápidamente, y mi corazón se detuvo al ver a Marcos parado en la entrada de la cámara. Su rostro, tan familiar y querido, estaba distorsionado por una mezcla de emociones que no podía identificar del todo. Había desesperación en sus ojos, pero también algo más oscuro, algo que nunca había visto antes en él. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, pero fallando miserablemente. Mi garganta estaba seca y mi corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. Marcos dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en mí, llenos de una extraña combinación de amor y locura. Pensé que podrías entender, dijo, su voz quebrada por una tristeza que no había escuchado antes en él. Todo esto, lo hice por nosotros. Sentí que mis piernas flaqueaban. ¿Por nosotros? ¿Qué demonios quería decir? Miré a mi alrededor, al matadero, a los cuerpos, a la lista con mi nombre. Nada tenía sentido. ¿Qué significa todo esto, Marcos?, grité, sintiendo como la histeria se apoderaba de mí. Esto no es por nosotros. Esto es una pesadilla. Él dio un paso más cerca, sus manos temblaban visiblemente mientras trataba de acercarse a mí. Pero sus ojos eran los de un extraño. Una parte de mí quería correr, pero otra estaba demasiado en shock para moverse. No lo entiendes, insistió. Todo lo que hice fue para protegernos. Para proteger nuestro futuro. No podía dejar que las cosas se desmoronaran, no después de todo lo que hemos pasado. Sus palabras eran confusas, como si estuviera hablando en código, pero el temor en mi pecho seguía creciendo. Comencé a retroceder lentamente, mientras mi mente intentaba unir las piezas. Todo lo que Marcos decía parecía carecer de lógica, pero al mismo tiempo, sentía que, en su propia realidad distorsionada, creía en cada palabra que decía. ¿Protegernos de qué?, le pregunté, mi voz un susurro tembloroso. Marcos detuvo su avance. Sus ojos, antes llenos de esa mezcla de locura y desesperación, ahora parecían vacíos, como si hubiera aceptado algo que yo no podía comprender. De ellos, dijo finalmente,
señalando con un leve gesto hacia los cuerpos colgados. Eran amenazas. Todos ellos. No podíamos seguir adelante con nuestra vida hasta que todo esto desapareciera. Mi respiración se detuvo por un segundo. Marcos, el hombre que había amado, el esposo que me había prometido cuidar, ahora me hablaba de asesinato como si fuera un simple paso necesario para asegurar nuestro futuro. Mi mente no podía procesar la magnitud de lo que estaba diciendo. No. No, esto no puede estar pasando, dije, llevándome las manos a la cabeza mientras daba un paso atrás, mis piernas comenzando a fallar bajo el peso del terror. Él intentó acercarse nuevamente, esta vez con una expresión de dolor y súplica. Escúchame, dijo con una voz tan suave, tan llena de dolor. Hice todo esto para que pudiéramos estar juntos. No sabía cómo decírtelo, pero ellos interponían. Todos tenían algo contra nosotros. Si no los detenía, nos habrían destruido. ¿Quiénes son ellos, Marcos? ¿De qué estás hablando? Le grité, incapaz de contener más la confusión y el miedo. Marcos suspiró, como si lo que estaba a punto de decir fuera una verdad dolorosa que había estado cargando por demasiado tiempo. Todos, respondió, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y furia contenida. Todos aquellos que querían separarnos. La lista es larga, colegas, vecinos, gente que se burlaba de nuestro matrimonio, aquellos que intentaban manipularnos. No podía dejarlos seguir. Mi estómago se retorció. La mención de vecinos y colegas, gente que conocíamos en nuestra vida diaria, me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Estaba claro que Marcos había perdido la razón. El hombre que había compartido mi vida durante tantos años ya no estaba en control de sus acciones, y ahora yo estaba atrapada en este oscuro laberinto de su locura. Comencé a retroceder de nuevo, acercándome a la lista de nombres colgada en la pared. Algo me decía que mirar más de cerca podría darme respuestas, aunque temía lo que encontraría. Mientras mis ojos repasaban los nombres, uno tras otro, empecé a reconocer algunos. Personas de nuestra vida, rostros que había visto en fiestas, reuniones, o simplemente caminando por la calle. Cada nombre me golpeaba como un martillazo en el pecho. Y al final de la lista, después de un espacio vacío, estaba mi nombre. El horror que había sentido antes ahora se intensificó hasta el punto de que apenas podía respirar. Estaba en su lista. Mi propio esposo me había incluido en este macabro juego, como si, de alguna manera, yo también fuera una amenaza para él. ¿Por qué? Logré murmurar, incapaz de apartar la vista de mi nombre escrito en tinta negra. ¿Por qué estoy en esta lista, Marcos? Marcos dejó caer los hombros, como si mi pregunta lo hubiera herido profundamente. No querías ver lo que estaba pasando, dijo en voz baja. Me alejabas. No entendías lo que estaba en juego. Pensé que si no estabas de mi lado, también podría ser una amenaza. Sentí que mis piernas finalmente cedían, y me dejé caer al suelo, incapaz de soportar más. Mi propio esposo me veía como una amenaza. Todo mi mundo se estaba desmoronando, y la única persona en la que había confiado estaba detrás de todo. Fue entonces cuando escuché el sonido de sirenas a lo lejos. El sonido, que normalmente habría sido tranquilizador, ahora me llenaba de una mezcla de alivio y miedo. La policía estaba cerca, pero ¿cómo habían llegado hasta aquí? ¿Había alguien más involucrado? ¿O tal vez alguien me había seguido? Marcos también escuchó las sirenas, y su reacción fue inmediata. Se tensó, sus ojos se oscurecieron aún más, y por primera vez, vi el miedo en su rostro. Sabía que su tiempo se estaba acabando. «Tenemos que irnos», exclamó, avanzando hacia mí con rapidez, su mano estirada para alcanzarme. «Podemos escapar. No tienen por qué encontrarnos. Todo esto, todo lo que hice, fue para salvarnos». Me levanté tambaleándome, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un segundo, vi al hombre que alguna vez había amado. Pero ese hombre ya no existía. No podía dejarme arrastrar por su locura. «Esto no es amor, Marcos», dije con la voz rota, pero firme. «Esto es una pesadilla».
Y se acabó. De repente, un estruendo resonó en la puerta principal del matadero. Las sirenas se intensificaron, y en un instante, los oficiales irrumpieron, rodeando el lugar con armas en mano. Marcos, al darse cuenta de que no había escapatoria, me agarró del brazo, jalándome hacia él. El pánico se apoderó de mí, pero no grité. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. «No te acerques», gritó Marcos, sujetándome con fuerza mientras su mano temblaba incontrolablemente. «Si alguien da un paso más, la mataré». Mi corazón se aceleró aún más, pero traté de mantener la calma. Sabía que, en este momento, mi vida estaba colgando de un hilo. Los oficiales se quedaron quietos, evaluando la situación, sus armas apuntando hacia nosotros. «Marcos, por favor», susurré, intentando que soltara mi brazo. «No tienes que hacer esto. Podemos resolverlo, pero no de esta manera». Él me miró, sus ojos llenos de confusión y desesperación. Pero antes de que pudiera responder, uno de los oficiales aprovechó su distracción y avanzó rápidamente hacia nosotros. Todo sucedió en un instante. Marcos soltó mi brazo, y el oficial lo derribó al suelo con un solo movimiento. En cuestión de segundos, Marcos estaba esposado, gritando y forcejeando mientras lo arrastraban fuera del matadero. Mientras veía a Marcos siendo llevado en la patrulla, sentí una oleada de alivio, pero también de tristeza profunda. Mi vida había cambiado para siempre en cuestión de horas. El hombre que creía conocer había desaparecido, reemplazado por alguien que ni siquiera podía reconocer. Regresé a casa sola esa noche, sintiéndome vacía. Mientras me sentaba en el sofá, repasé cada momento de la noche, desde la llamada telefónica hasta el aterrador enfrentamiento. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que tenía que seguir adelante. Marcos estaba fuera de mi vida, pero las cicatrices de lo que había sucedido permanecerían para siempre. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró por la ventana, sentí una leve sensación de esperanza. Había sobrevivido a la noche más oscura de mi vida. Y aunque no sabía qué me depararía el futuro, estaba decidida a seguir adelante. Si te gustó el relato, te invito a suscribirte, me ayudarías mucho a seguir subiendo historias. Ahora te dejo con esta linda canción final. Llegué tan cerca, pero estabas tan lejos. Un hombre que amé, que ya no reconozco. Me prometiste un mundo de sueños, pero en tus manos escondías el miedo. Y ahora entiendo lo que no quise ver. Detrás de tus ojos estaba el ayer. Quisiste salvarnos, pero nos perdiste en la sombra oscura que tú construiste. Porque esta no es la vida que soñé. El amor no se forja en el dolor y la fe. Te quise seguir, pero te alejaste de mí. Y hoy le canto a la verdad que no vi, a la vida que me queda por vivir, sin tu locura, con fuerzas para seguir. La noche cayó y te fuiste conmigo. En tus palabras, el eco de un destino. Nos prometimos nunca más soltarnos, pero en tu locura empezaste a alejarnos. Hoy miro atrás, entiendo lo que callé, las señales que ignoré, los pasos que di por fe. Creí en tus promesas, cerré los ojos, pero la verdad siempre encuentra su modo. Porque esta no es la vida que soñé. El amor no se forja en el dolor y la fe. Te quise seguir, pero te alejaste de mí.
café. Te quise seguir, pero te alejaste de mí. Y hoy le canto la verdad que no vi.